Mi nombre en realidad es Argentina Catalina Caeto, pero yo soy Katy Palacios. Por eso lo aclaro, porque me conocen y me conocieron siempre en la universidad y en todos lados como Katy Palacios. Entonces mi identidad en realidad es esa, ¿no? Yo soy de Mendoza y vine a Viedma. En realidad desde el secundario, que tuve una materia, yo quería estudiar psicopedagogía, que no existía como carrera, obviamente, sino psicología pedagógica. En Mendoza no estaba y estudié psicología. Estudié 3 años, después nos casamos y nos vinimos para acá los dos. Cuando vengo acá, busco cómo continuar mis estudios universitarios y encuentro a lo que es justo el momento en que el instituto está ahí, porque era 72, pasándose a universidad, en ese momento, eso pero lo tiene más claro. Ahí yo me incorporo como alumna, doy equivalencias de lo que yo traía y me incorporo a la carrera como estudiante de psicopedagogía. Y ahí me convierto en alumna de psicopedagogía. En realidad yo estaba pensando, podría decirse que como psicopedagoga, porque ahí me recibo de psicopedagoga, tengo como 2 momentos que podría marcar en mi trayectoria de vida. Una es en la provincia de Río Negro, que es donde yo inicio mi actividad laboral, inclusive antes de recibirme, en el gabinete psicopedagógico de Viedma. Primero como integrante, después estuve como directora y después como analista mayor de gabinetes, se llamaba así. Que eran gabinetes que abarcaban las provincias, primero las escuelas de Viedma y luego abarcaba toda la provincia. Ahí realicé las actividades de orientación estudiantil, en realidad. Éramos un equipo, y había gente que se dedicaba más al trabajo con niños, y yo ahí ya empiezo a perfilar lo que después va a ser mi historia laboral, que es más abocarme al trabajo con adolescentes y adultos. Es decir, mi trayectoria laboral es trabajo con adolescentes y adultos. Eso lo hago hasta el 82. En el 82, en realidad en el 81 empiezo en la universidad a trabajar como ayudante de cátedra. Luego el profesor se tiene que ir a Neuquén por asumir un cargo, quedo a cargo de esa materia, y en ese 81 mismo, mientras yo estaba a cargo de la cátedra de orientación estudiantil, creo que se llamaba, no vocacional, me parece que era estudiantil, orientación estudiantil o orientación vocacional, la verdad que no me recuerdo. Aclaro que siempre olvidé los nombres propios, ahora mucho más todavía. Si cualquier cosa después me lo corrige, lo editan, pero me olvido varias cosas. Entonces asumo la carrera, me hago cargo de la carrera como docente, y mientras estaba en esta actividad de docente en el centro regional, venían estudiantes de Viedma a hacer preguntas, y yo por inquietud simplemente empecé a acercarme y entrevistarlos, trabajar con ellos, y terminé trabajando con ellos en orientación vocacional, con estos alumnos. Las autoridades en ese momento que estaban en el centro regional vieron esto, yo ni sabía que estaban viéndolo en realidad, y en un momento me llaman y me ofrecen que vaya hasta Neuquén, que me van a hacer una evaluación, porque se ha creado una dirección de orientación estudiantil en Neuquén, y quieren que en todas las sedes de la Universidad del Comahue exista una dirección de orientación estudiantil y vocacional, que si yo quería, se aceptaba que viajara, ellos me llevaban obviamente, y podía acceder a ese nuevo cargo, aparte de la cátedra que tenía. Por supuesto, yo encantadísima, porque me encantaba lo que hacía. Quiero aclarar que de mi profesión, si hablan con una psicopedagoga, yo creo que todas nos pasa, ¿no? Pero yo amo la psicopedagogía, amé mi trabajo. Yo siempre estuve seducida por mi hacer. Yo no me puedo quejar de la carrera, pero para nada. No tengo de la carrera, de la profesión, no tengo una crítica. Porque me permitió cosas, recién le contaba a mi hijo. Las cosas que me ha permitido la psicopedagogía, ¿qué más puedo estar que agradecida, la verdad? Pero también hice
múltiples y diversas actividades. Fue impresionante. Cuando la puse en un cuadro, dije, qué manera de hacer cosas. Pero hay una aclaración que debo hacer por honestidad intelectual y porque corresponde, por ética. Nunca fue sola. Siempre tuve grupos que me acompañaron, a veces yo liderando, a veces simplemente integrando o colaborando, pero siempre me acompañaron docentes, colegas, no docentes y las autoridades. No siempre, pero sí, porque sin ellas tampoco podría haber implementado y llevado a cabo las experiencias que llevé a cabo, que ahora yo más o menos se las comento, porque ya dejo lo de la provincia y paso a la universidad. La universidad entonces estoy a cargo de la materia de orientación vocacional y de esta dirección de orientación estudiantil. Para ello recibo las consultas de estudiantes de Viedma, del último año de Viedma, que se empieza a correr la voz de que hay una dirección estudiantil ahí, y también de los estudiantes que cursaban ahí en el centro regional. Se llamaba Centro Universitario Regional, creo. Y viajaba bastante, con mucha frecuencia a Neuquén, porque ahí era donde me supervisaban, veían cómo estaba trabajando, capacitación también, obviamente, yo recibía capacitación y me venía. Eso era bastante frecuente. Y en uno de esos viajes, por llegar, como uno vive en colectivo acá, y no sé ahora cómo es, pero en aquella época te dejaba la madrugada, entonces yo tenía que esperar que llegara la gente de la universidad para tener las reuniones estas de capacitación, supervisión y demás. Entonces me sentaba ahí a esperar, ¿viste? Algunos llegaban antes y en la oficina, había una oficina al lado, donde yo escuché que hablaban de becas, residencia y nombraban a Viedma por ahí. Entonces, entre usted nombraron a Viedma, yo soy de Viedma. Digo, ¿cómo es el tema de los beneficios? En realidad estaba y había inclusive una persona acá designada a eso. No es que no estaba trabajando. Pero yo ahí escuché y vi que en las sedes, Bariloche, Roca, Chipoleti, Neuquén, habían una serie de becas, residencias, beneficios estudiantiles que yo no los había visto acá. Como acá me la pasaba todo el día, sabía que lo que había. Entonces le digo, ¿y todo eso por qué Viedma? Y dice, porque lo estamos implementando, es algo nuevo. Bueno, me podrían dar y yo lo llevo. Ahí se los acerco allá. Yo pensando, no sé a quién, pero yo me lo llevo. Entonces me traje acá y sin darme cuenta, sin una forma muy natural, en serio e inocente, termino constituyendo acá el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil. Se crean residencias, empiezo a trabajar con los residentes, tenemos reuniones grupales más. Hay un funcionario en este momento que era residente, que se acuerda, porque teníamos ya un docente también que era residente, becarios, hay docentes que fueron becarios, entonces teníamos que hacer la selección, recibir los papeles, y yo ya tenía gente que trabajaba también conmigo, no era yo sola, Y estaba entonces en las residencias estudiantiles, becas estudiantiles, la orientación vocacional. Después avanzando, también hubo una necesidad de que los hijos de los docentes, de los estudiantes, tuvieran un lugar donde estar. Y entonces se crea lo que en ese momento se llamaban los comagüitos, ahora no sé cómo se llaman. Sí, tienen el mismo nombre. Ah, ¿tienen el mismo nombre? Ah, mira. Bueno, entonces, bueno, eso fue todo un proyecto. Ojo, ya claro, no es que es un proyecto mío, Yo integraba el grupo, es más, la parte que más abordé y que me metí fue en lo que hace la selección, porque teníamos que elegir quién se iba a encargar de estos chicos. Entonces se inscribió un montón de gente, hicimos un equipo con un docente, un no docente, y yo representando el Departamento de Orientación y Bienestar, y entrevistamos a un montón de gente, evaluamos, hicimos técnicas para ver cómo elegir a quién se fuera a dedicar como designado como no docente para que no le quería, justamente le llamamos Centro de Atención Infantil. Nada de guarderías, porque en aquellas épocas se usaba todavía el término guardería para estos lugares. Así que bueno, en eso anduve también. Después esperen que me voy acordando. Como docente en la Universidad del Comahue, estuve a cargo de orientación vocacional durante muchos años. Estuve a cargo del GRAP,
Hubo, capaz que otras colegas lo han mencionado, porque yo solamente estuve a cargo del GRAP quinto, que fue una estrategia de aprendizaje interesante, los grupos de reflexión de aprendizaje de la psicopedagogía. Yo me hice cargo, a mí me ofrecieron el de quinto, el mayor. Y entonces estuve trabajando con el GRAP quinto. Después también con la residencia. Cuando se incorporan la residencia en los planes de estudio, también estuve a cargo de eso, de la residencia. Katy, ¿y el GRAP quinto con qué tenía que ver? Con la salida. Porque la investigación en sí, de proyectos de investigación, porque después cuando hablé de lo que es investigación, yo integré proyectos de ingreso y permanencia estudiantil. En ese proyecto se infiere que en realidad hay un grupo de alumnos que se inscriben a las carreras, que no se presentan, hay otro grupo que inicia la carrera, pero la deja, hay otros que dejan en tercer año, más o menos, en la mitad, al 50%, está todo, eso lo investigamos, a la mitad dejan, y hay un grupo, otro grupo queda, y hay un grupo que no termina de recibirse, que deja cuando le falta una materia o dos. Entonces, ¿qué pasa acá? Algo hay con la salida, con esto de asumir la identidad profesional y enfrentarse al mundo del trabajo. Ya empezar a ejercer la profesión. Algo pasa ahí muy parecido a lo que pasa cuando está en primer año, cuando dejás la secundaria y te venís a la universidad. Ese choque o ese movimiento personal que vivís se vuelve a dar en el final. Entonces, el GRAP quinto abarcaba eso, reflexionar, pensar sobre lo que era la salida de la universidad y la inserción laboral. Es decir, ¿dónde? ¿En qué áreas? Porque además, por suerte, otras profesiones también lo tienen, pero la psicopedagogía tiene un montón de posibilidades, ámbitos. Tiene ámbitos impresionantes y bueno, y entonces eso los tenés que trabajar en ese momento, porque no es lo mismo trabajar con chicos, quien te diga que trabajó con chicos, con adolescentes, adultos, bueno, medio difícil, la verdad. Inclusive, yo a esa altura ya había abordado otro ámbito laboral de la orientación de la psicopedagogía, que eran los recursos humanos, que todavía no había sido. Espero que ahora haya varios ya. Es muy atractivo, la verdad. Como psicopedagoga tenés el ámbito, te lo permiten, estás habilitada, te llaman, te convocan, respondés, tenemos la preparación suficiente. Es un área para mí hermosa porque tiene que ver con el mundo del trabajo. Y como yo hice toda mi especialización en orientación vocacional y en recursos humanos, te hablo también de esto. Quizá otros no sé, algunos le dicen la cenicienta de la psicopedagogía. Bueno, yo la amo. Es decir, son áreas muy lindas para trabajar, hermosas para trabajar. Y yo he trabajado con adolescentes, adultos, gente que quedó desempleada porque hubo privatizaciones acá y entonces quedaban que no sabían qué hacer con sus vidas. Le daban una indemnización, pero ¿qué hacían con esa indemnización? Bueno, o sea que tenían que reorganizar todo su proyecto de vida. Perdían una identidad que era yo pertenezco a, yo soy bancario, por ejemplo, y ahora ¿qué soy? Entonces trabajar esa parte y bueno, este ámbito de los recursos humanos te lo permite. Entonces también en este GRAP quinto estaba eso, porque obviamente también ya me había metido en las carreras, había concursado y daba como materia de recursos humanos, primero como auxiliar y después a cargo en las carreras de administración y agronomía. Que no es agronomía, el nombre, hay que decirlo correctamente, bueno, yo se lo digo así caseramente, pero administración y agronomía, o sea, ya estaba metiéndome por esos lados, ¿no? Katy, y recién usted nos comentaba que estuvo a cargo de la cátedra de residencia. Sí. ¿Cuáles eran los ámbitos en donde los estudiantes hacían justamente la residencia? Eran electivos los lugares, y ellos elegían lugares de salud o educación. Claro. Ellos lo elegían
y desarrollaban actividades, teníamos reuniones, es decir, pero los alumnos prácticamente, mira, hasta me cuesta decirle alumnos, porque prácticamente eran colegas míos. Es decir, obviamente no tenían la experiencia que yo había, claro, con tantos años cronológicos y de trayectoria, tenía. Eso les llevaba ventaja, pero te digo que a nivel de formación trabajé con grupos, pero de un nivel excelente, que dejaron muy buena imagen en los lugares que estuvieron, por los informes que se hicieron y demás, inclusive algunos hasta fuera yo muy detenidamente, no me acuerdo porque encima fue un solo año creo que la tuve, y hasta fuera de Viedma tomaron algo, y viajaban e iban, porque por cuestiones personales se ve que tenían posibilidades vinculares de ir a determinado ámbito, y entonces hacían, por supuesto, su programación, su propuesta, que era mirada, evaluada, y después seguida, es decir, había desde el docente, los acompañaba en eso también. Claro. Y con eso ellos cerraban, ¿no? Yo era graduada. Igual que cuando yo estaba a cargo de orientación vocacional, yo me planteaba que enfrente tenía casi colegas, porque era el quinto año, es decir, nunca vi en primero, nunca los años iniciales no trabajé. Bueno, eso es lo que hace a la parte de docente. Después en extensión estuve en orientación vocacional, en el servicio de estudiantil que les comenté, esto no lo ahora porque casi ya se los conté, lo de bienestar. Hubo una propuesta bastante innovadora de educación a distancia, de lo cual la participación es mínima que tuve, pero bastante, estaba como al tanto, pero en el hacer no voy a decir que hice tanto, pero sí lo acompañé, y creo que varios acompañamos, creo que no se salvó nadie, concretamente. Pero es innovador, que ahora he leído, porque en Facebook tengo la página del Cursar como amigo, y así que voy siguiendo algunas cosas, veo que hay unas propuestas de los nodos y demás que me hace acordar, qué interesante, parece que está esta cuestión de, no lo conozco al proyecto, ojo, pero me hizo acordar que en realidad está tal vez posiblemente mejorado y todo, ¿no? Claro, con las aulas híbridas y demás. Exacto, algo así. Pero... y que tiene inclusive tutores. Sí. Me pareció lo poco que he leído, porque sería injusto que te dijera que lo leía el proyecto, pues no lo he leído. Pero lo poco que he leído a nivel más bien así que comunica el curso, así lo pone en las redes, me pareció interesantísimo. La verdad que me parece muy interesante. No sé qué opinan otros, pero a mí me gustó. Después me dediqué como extensión a hacer orientación, no sé en qué lugar me quedó sin hacer. Luri Buratovich, que eso le contaba la otra vez, o sea, cómo se dio, esa fue la primera. Esa fue con el docente de orientación, no estaba recibida, y me ofrece ir, ¿quién quería ir? Y de todos los alumnos, yo ya como que la orientación me venía gustando bastante respecto a otros ámbitos, ¿no? Y me engancho en eso, y que después inclusive 3 años más me siguieron contratando, Buratovich y Peroluro. Una experiencia muy linda, yo digo, todas las experiencias que tuve son muy lindas. Si me vas a escuchar, fueron re gratificantes, cansadoras, agotadoras, porque eran a full. Para colmo, a mí se me ocurría, en todas las experiencias le voy a contar, lo hice. No solamente trabajar con los jóvenes que venían, sino que se me ocurrió ofrecerle a aquellos padres que quieran venir. Imaginen ustedes qué ocurrió. Tenía la cola ahí, yo contentísima. Y eso me pasó con los otros lugares que ahora le voy a nombrar. No solamente el Luri Buratovich. Después me pasó con esa Sierra Grande, toda la línea sur, hasta Comayo. Nunca fui sola, siempre llevaba a colegas, como que para que compartir como colegas,
pero también estudiantes de la cátedra, dos o tres estudiantes que se animaban a venir, que tenían tiempo, porque obviamente no era que los otros no tuvieran interés, sino que también tenían que tener tiempo, y bancarte que nos íbamos a desaparecer por más de una semana, y por lugares donde no había hoteles, así que acampábamos en lugares, en las residencias estudiantiles, que bueno, no vamos a anécdotas ahora, pero bueno, una experiencia a la cual también una experiencia bellísima, porque no solamente tuve contacto con los docentes de esos lugares. Esos docentes necesitaban, estoy hablando en presente, es pasado, estamos hablando hace mucho tiempo, ¿no? Estaban desesperados por hablar con alguien, por conversar con alguien para que uno tenía en contacto, porque no eran como ahora que existen los medios de comunicación, las redes y todo eso, no había nada. Ni siquiera les llegaba una revista, la comida era diferente, ellos nos contaban. Entonces yo decía, bueno, si quieren charlar, entonces quedaba la noche muerta, porque claro, le decía, bueno, charlemos un rato, bueno, salía y bueno, y si alguno de los padres de los jóvenes que vinieron quieren acercarse, entonces venían, que el profesor de no sé qué, que la materia no sé cuánto, ¿viste? Y bueno, y trataba con el grupo que llevaba acompañándome, y luego siempre tuve como técnica algo que se me ocurrió a mí, pero me pareció interesante, siempre que yo terminaba estas actividades así, es decir, primero trabajo con los jóvenes, después ofrecerme si querían los padres, entonces incorporaba a padres, en forma a veces individual o grupal, y a veces a docentes. Después les pedí una evaluación escrita, pero que fuera anónima. Les pedía a los jóvenes, no a los otros. Ellos escriban en un papelito cómo lo vivieron, qué cosas recomendarían para corregir y qué cosas rescatan. Pero no anónimo, no, porque yo lo que necesito es el contenido. No voy a identificar, además, venga que iba a identificar Sierra Colorada con Mayo, Maquinchao, te imaginás, yo nunca había ido por esa zona. Es más, como mendocina, sabés lo que conocía la línea azul, nada. Fue una experiencia extraordinaria, la verdad. Yo crecí un montón, yo también, ¿no? Como ser humano y como psicopedagoga también, porque te encontrás con planteos que no los encontrás acá, ni en Pedro Luro, por ejemplo. Los planteamientos son de allá los padres dejan a los hijos ahí en la residencia, después tienen que trabajar en el campo, las ovejas. No hay que decir anécdota, pero vine con un olor a oveja. Y Mario me decía, impresionante, pasás por aquí, se siente un olor a oveja. Pero era que comíamos eso, ¿no? Pero chocho, no sé cuántos kilos de más también. Claro, y en ese tiempo, Katy, había mucho las llamadas escuelas rurales hogares también. Sí, claro, sí, íbamos. Sí, eran eso, en esos lugares residíamos. Ahí era donde hacíamos la residencia, dormíamos. Pero para eso sacaban a los chicos, ¿eh? Claro. Solamente a los chicos, no todo lo demás. O sea que el ambiente era para mí muy gracioso, porque yo, aparte de mucho sentido del humor, yo agarro todo por ese lado, ¿viste? Yo me río porque te imaginas sacar adolescentes que están todo el día allá adentro, ellos eran cuchetas y nosotros allá adentro, porque son escuelas hogares. Ahora los docentes, los que viven, las parejas de docentes que viven ahí, con muchas problemáticas, por eso mismo, por lo que acabas de mencionar, ¿no? Si los padres ahí es más difícil de acceder, porque van y los dejan. Bueno, actividad, la línea, ya te digo, toda línea sur, todo lo que es Balcheta, todo eso, San Antonio, Sierra Grande, Conesa, todo eso, y para el otro lado. Y después tuve actividades de gestión dentro de la universidad. Por si era poco, tenía. Porque yo fui, bueno, que digo fui, porque los otros días alguien me digo, porque yo soy psicopedagoga, soy jubilada, porque soy jubilada psicopedagoga, pero me había salido soy psicopedagoga, porque sí, soy psicopedagoga y me voy a morir siendo psicopedagoga, feliz de ser psicopedagoga, ¿no? En gestión, porque fui docente, no docente también.
Fui estudiante, docente y no docente. Si no me quedó nada. Y en la gestión también, porque en el 82, cuando dejo la provincia, yo la dejo porque me vengo al centro regional a ocupar el cargo de coordinadora de la carrera de psicopedagogía. Entonces, porque hasta ese momento dependíamos totalmente de Chipoleti y Neuquén, todo, el presupuesto, todo. Entonces, esta coordinadora, que en este caso era yo que cumplí esa función como coordinadora, tenía que integrar acá en Viedma el consejo consultivo, no directivo consultivo. ¿Por qué? Porque ahí cada docente, cada coordinador, había coordinadores de las carreras. Yo era una de las tantas, ¿no? Porque tenía la particularidad que no era una facultad, por no tener carreras afines, tenía una constitución distinta, había carreras de distintas disciplinas y carreras con áreas de distintas disciplinas. Entonces, era muy innovador todo, la verdad. Entonces, este coordinador, que en este caso yo cumplía esa función, me tocaba recibir de los docentes las propuestas docentes, los programas, la bibliografía, todo como lo constituían, sus designaciones, es decir, los simples, si necesitaban un ayudante, los que eran full, los que eran parcial, toda esa propuesta, me hacía todo una planilla, todo eso, y me iba al consejo consultivo. De ahí defendía a la carrera, porque yo era coordinadora de la carrera. Mi carrera necesita tantos profesores, esta materia, asignatura, necesita un ayudante, 2 ayudantes, tienen tantos alumnos, porque ahí nomás, ¿cuántos alumnos tiene? Porque si no te vamos a dar ayudante porque se te da la gana, porque el docente se le ocurre. ¿Cuántos alumnos tiene? Acá yo me iba todo ya preparadita. Esta asignatura tiene tantos alumnos, esta tiene tantos alumnos, porque esto del ingreso y la deserción, cuántos reales son, cuántos están rindiendo, cuántos rindieron en el primer turno, cuántos rindieron en el segundo turno. Es así como que se va haciendo, eso era serio, no era así al voleo. Con eso me tenía que ir a Chipoleti. Y en Chipoleti, como dependíamos de ahí, tenía que ir y frente a las designaciones de las docentes de allá, del Alto Valle, yo tenía que aparecer como Viedma con la carrera de psicopedagogía tiene estas asignaciones, estos son los docentes, este docente necesita un ayudante, este docente necesita un parcial, que se le incremente la designación. ¿Pero por qué? Porque claro, designar a alguien implica puntos, puntos implica presupuesto, presupuesto implica plata. Ergo, lo mejor es pagar todo, o sea que había que defender una por una. Ojo, y no era algo personal, no era que yo pensaba, me caía bien, era mi amiga. No. Acá la carrera necesita estos formadores. Y estos formadores se están desempeñando realmente con eficiencia, están cumpliendo, es decir, entonces los defendí uno por uno. Acá hay que designar acá este necesita un ayudante, este no, qué sé yo, a este docente se le puede adjudicar otra materia más, porque está habilitado en su formación, porque lógicamente acá eso ya había sido hecho previo. Es decir, podés hacerte cargo de otra materia, ¿de cuál? Sí, hay que ver. Porque no cualquiera, tampoco no es cuestión de repartir materias para que te den un parcial. Tampoco era eso. Las áreas disciplinares, no es cuestión que te metas en 2 o 3 áreas. Es decir, tenemos que tender a que cada uno de los docentes tuviera por lo menos un deseo de especialización. Y bueno, y era todo ese trabajito que había que hacer y era peleado, la verdad, porque es natural. Ellos tenían un presupuesto, mientras menos nos dieran a nosotros, más iban a tener ellos. Es feo, pero es natural, como comprensible. Pero bueno, nos iba bastante bien dentro de todo, entonces yo aparecía acá eso fue un momento. Luego se da la posibilidad porque la carrera de psicopedagogía solamente existía en una universidad privada que era El Salvador. Después no existía en ningún lugar. Nosotros éramos
los primeros en una universidad pública. Y eso había que hacerlo valer. Éramos, no sé, pioneros en eso. Y ahí se formaron grupos, recuerdo, grupos de trabajo, para ver, bueno, a ver cómo esto se puede llegar a tener una forma mayor, de envergadura, de un valor a nivel del Ministerio de Educación. Entonces se formaron grupos de trabajo, de los cuales me acompañaron un montón de gente, me fui a Chipoleti, lo presentamos ahí, se habló ahí, y después a Buenos Aires, donde se determinaban los famosos alcances, que fueron los alcances que creo que todavía están, porque eso salió por ley. De ahí en más, los psicopedagogos que egresaran podían desempeñarse en los ámbitos de bla, 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 bla. No saben lo que costó pelear sobre eso, porque había otras profesiones que también querían esos ámbitos, o que decían no pueden abordar, no pueden entrar en esto, porque esto es abordado por estos otros. Ustedes no pueden. Entonces tenían que fundamentarlo desde la formación. Acá tienen la formación. Es decir, recibe durante estos años, con estas currículas que habían armado, no yo, los especialistas deben armar los currículos y qué sé yo cuánto, los planes de estudio y demás. Es decir, estaban ahí, bueno, y armamos salieron de ahí, del ministerio, también con mucha pelea. Las incumbencias eran, que ahora, bueno, se dicen alcance, todas las incumbencias de los profesionales en la psicopedagogía. Todo el egresado puede desempeñarse en estos ámbitos, y eso te avala legalmente para trabajar, es muy importante. Y el departamento de psicopedagogía fue el primer departamento del curso, como departamento. Después las otras carreras también lo hicieron, pero es un salto cualitativo. Y el tema de que inicialmente la carrera ya era psicopedagogía, inclusive luego se incorpora la licenciatura en psicopedagogía, después se saca la licenciatura, después se pone, pero no había psicopedagogos. Éramos formados, yo fui formada por docentes excelentes, pero no psicopedagogos. Entonces fuimos unos primeros. Creo que, tengo entendido que fui la primera, pero por antigüedad, la verdad. No, de haber estado tanto tiempo y edad también. Pero ahí nomás, inmediatamente se incorporan alumnos que cursaron y se incorporan. Se incorporan los alumnos y ya como el perfil de la carrera empieza a tomar otro color, sería, ¿no? Dice, psicopedagogos formando a psicopedagogos. Y una cosita más que me parece que me trae a recordar tu pregunta también, que yo lo valoro como importante, fue que además de todo esto, yo me dediqué a la actividad privada. A mí me parece muy importante eso, haberlo hecho. Pues yo creo que un profesional debe desarrollarse en el ámbito de la formación, pero también tiene que tener su ámbito de ejercicio profesional privado, porque ahí pones en juego otras cuestiones que son importantes para la formación personal y para el desarrollo laboral de tu profesión. Yo lo vi en mi evaluación, como un enriquecimiento en mí como profesional y de la psicopedagogía.